bienvenidas. Me da mucho gusto que Dios me haya permitido tener la oportunidad de poder compartir con ustedes el contenido de este pequeño libro, pequeño pero muy profundo libro llamado Maternidad Espiritual, Generaciones Bendecidas. Agradezco también a OM Costa Rica por invitarme a compartir con ustedes en este mes que se celebra a las madres en especial. Pero como ustedes ya vieron en el título, este librito, esta ponencia que vamos a compartir el día de hoy, tiene que ver con la maternidad espiritual. Comencemos entonces. Amada hermana, soy Gloria Sloan de Castellanos. Tengo 40 años de caminar con Cristo y 33 años de estar en el ministerio. He sido plantadora de iglesias, misionera, esposa de pastor, he dirigido una organización misionera, he sostenido cargos diversos a nivel internacional, pero quizá el rol y el cargo y responsabilidad más importante que he sostenido ha sido el de ser madre de 4 preciosos hijos. Pero también uno de los dolores más profundos que he experimentado ha sido el perder a mi hija mayor a la edad de 11 años. Y digo que es uno de los dolores más profundos porque ese mismo día también perdí a mi esposo cuando él trató de rescatarla de ahogarse en una de las playas de Tapachula, México, en donde nosotros servíamos como misioneros. En mis años de ministerio he sido invitada a hablar de muchos temas, pero hay un tema que realmente no me gusta mucho hablar, y ese es el tema de la maternidad. Realmente no es porque de alguna manera no aprecie o valore ese rol precioso de la madre, o que de alguna manera evoque algún trauma o dolor pasado, o no es tampoco porque no sepa sobre el tema, por supuesto que no. Tampoco es porque mis hijos que crié en el campo misionero no estén caminando con Cristo, todo lo contrario. Pero realmente no me gusta hablar sobre la maternidad porque excluye a demasiadas mujeres preciosas que están fielmente sirviendo en el reino de Dios. Y no me gusta realmente poner tanto esfuerzo en preparar algo que no puede ser recibido por todas. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la maternidad biológica, por supuesto, pero aún más importantemente sobre la maternidad espiritual. Así que espero que este tiempo juntas sea de gran beneficio. Continuemos. Una generación espiritual. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. La Biblia usa el término generación en diferentes formas. Normalmente la palabra generación se refiere a todas las personas que viven al mismo tiempo en un periodo de tiempo determinado. En la actualidad, una generación es de unos 30 años. Algunos teólogos consideran que una generación bíblica es de 30 igualmente. Algunos piensan que es de 40 y otros aseguran que es de 70. Los idiomas originales de la Biblia usaron al menos 3 palabras diferentes para generación. Pero para propósitos de nuestra reflexión, consideraremos la siguiente definición. Generación espiritual son aquellos que Dios ha permitido engendrar
física o espiritualmente, y sobre los cuales hemos tenido impacto e influencia. Déjenme decirlo una vez más. Consideraremos generación espiritual a aquellos que Dios nos ha permitido engendrar física o espiritualmente y sobre los cuales hemos tenido impacto e influencia. Entonces, el tema principal de nuestra ponencia es la suma importancia de la maternidad espiritual al obedecer el mandato de reproducirse espiritualmente y de engendrar y criar generaciones de creyentes que estén dispuestos y preparados para conquistar naciones, para la gloria de Dios, aún en medio de la adversidad. Maternidad espiritual. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54:1. La palabra madre se encuentra en la Biblia unas 285 veces, por lo menos en mi Reina Valera 1960. Por supuesto, no todas esas veces tienen que ver positivamente con la figura materna, pero podemos derivar muchos buenos principios de algunas de esas menciones. Lo que es seguro es que no se encuentran textos específicos dirigidos a la madre como un rol que se encuentre por encima de otros, o pasajes que den una consideración exclusiva a aquella que ha engendrado hijos, excepto, por supuesto, por algunos motivos culturales. Creo que Dios, en su sabiduría, sabía que a través de los años el hombre caería ante la tendencia de venerar a esta amada mujer, a tal punto que la idolatráramos, como ha sido el caso en nuestras culturas. También Satanás sabía esto. Hemos visto lamentablemente una línea fina y constante de engaño a través de la historia de la veneración de la madre y su hijo, que ha engañado a muchos. Pero quiero aclarar, mi intención no es minimizar el rol precioso y honroso de la maternidad, pero expongo lo anterior para recalcar que ninguna mujer que por uno u otro motivo no ha llegado a ser madre biológica se debe sentir en ninguna manera inferior o menos valiosa en el reino de Dios que aquella que lo ha sido. Ahora, me encanta leer el siguiente pasaje de Isaías 54, 1 al 3, en la traducción del lenguaje actual. Suena como una carta de amor. Y así creo que fue la intención de Dios para con su pueblo Israel. Escuchen. Jerusalén, tú que nunca has sido madre, ni has podido tener hijos, lanza gritos de alegría, entona alegres canciones, porque Dios dice: Jerusalén, mujer abandonada, tendrás más hijos que la mujer casada. Nación de Israel, agranda tu tienda de campaña, extiende las cuerdas y clava bien las estacas, porque te vas a extender de un extremo al otro. Tus hijos conquistarán muchas naciones y ocuparán las ciudades que ahora están deshabitadas. Una vez más, quisiera hacer énfasis en nuestro enfoque. La suma importancia y mandato de la maternidad espiritual al obedecer el mandato de reproducirse espiritualmente y de engendrar y criar generaciones de creyentes que estén dispuestos y preparados para conquistar naciones para la gloria de Dios, aún en medio de la adversidad. Pero ¿cómo lo logramos? Vamos a comenzar a explorar juntas algunos principios que encontramos precisamente de ese texto que les acabo de leer de Isaías 54, 1 al 3.
Son principios que espero que podamos aplicar en nuestra vida, en la vida de toda mujer, con o sin hijos físicos, que desean ser fieles y eficientes en el reino de Dios para bendecir a las generaciones. Ahora te invito a que reflexionemos juntas. Te haré algunas preguntas y tú piensa dentro de ti qué responderías. ¿Tienes hijos espirituales? ¿Has llevado a uno de tus hijos fisiológicos o biológicos a Cristo? ¿Estás discipulando a tus hijos? Maternidad de gozo y entusiasmo. Lanza gritos de alegría, entona alegres canciones. Isaías 54:1. No es difícil entender que Dios usa estas primeras líneas de su carta de amor para animar a su amada. Han sido tiempos difíciles y se avecinaban más. Pero Él sabía que su gozo sería la fortaleza que le asistiría a levantar a una generación que conquistaría naciones. Ahora veamos este primer principio que quisiera que exploráramos juntas. Una actitud de gozo y entusiasmo fortalece las generaciones y las contagia. Es interesante conocer los significados originales de algunas palabras. A mí me encanta estudiar el significado y las raíces de las palabras. La palabra entusiasmo es una de mis favoritas. Se origina del griego y está compuesta de 3, en, teu y asma, que significan juntas soplo interior de Dios. Una de las características del entusiasmo que se origina en Dios es que es contagioso. Además, en general, el entusiasmo puede entenderse como el motor del comportamiento. Quien está entusiasmado con algo se esfuerza en sus labores y exhibe una actitud positiva ya que tiene un objetivo por cumplir. El gozo del Señor verdaderamente es nuestra fuerza y será la fuerza de nuestros hijos también. ¡Qué maravilloso legado a nuestros hijos espirituales y biológicos es que los contagiemos con nuestro entusiasmo por la vida y por la obra de Dios! Reflexiona conmigo. ¿Cómo está tu actitud? ¿Eres entusiasta? ¿Estás contagiando a tus hijos con el gozo que fortalece? Maternidad responsable y preparada. Ensancha el sitio de tu tienda. Isaías 54:2. Dios le da a su pueblo instrucciones para prepararse y le dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Dice en Isaías 54:2. Y aquí está el segundo principio. Nuestra diligencia y responsabilidad para preparar a nuestros hijos resultará en una generación equipada para toda buena obra. ¿Has visto tú la emoción con que una madre se prepara para la llegada de su bebé? Yo creo que todos nos emocionamos. Organizamos baby showers para ayudar a los padres a reunir todo lo que se necesita para recibir y cuidar a esta linda criaturita que Dios le regala. En este pasaje Dios le dice a Israel: prepárate porque seremos muchos. Y me encanta que el Señor recalca: no seas escasa, no minimices tus esfuerzos. Seremos muchos y tienes que prepararte. Y tienes que preparar tus hijos también.
La tarea del discipulado es una manera en la que preparamos a nuestros hijos espirituales y biológicos a enfrentar la vida de manera santa y bíblica. Recordemos que el discipulado verdadero es mucho más que 10 o 8 o 16 lecciones de estudio doctrinal. Es una transferencia de vida. Como madres espirituales, es importante que seamos responsables para preparar a nuestros hijos a enfrentar un mundo que no va a recibirlos con brazos abiertos. No va a aceptar su nueva fe. Diligentemente modelemos y enseñemos a nuestros hijos los principios de la palabra de Dios de una manera práctica y no solamente teórica. Reforcemos las estacas espirituales en la palabra de Dios y capacitemos a nuestros hijos para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además, que estén enteramente preparados para toda buena obra. Acabo de citar Colosenses 1:10 y 2 de Timoteo 3:17. Y también, amadas, aunque no nos guste pensarlo, algo importante que debemos recordar también es que debemos preparar a nuestros hijos para el sufrimiento también. Vamos a hablar un poquito más de eso en el último capítulo. Ahora, reflexionemos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Es tu enseñanza práctica o solo teórica? ¿Cómo estás reforzando las estacas espirituales en la vida de tus hijos? ¿Cómo le enseñas a tus hijos sobre el sufrimiento? Maternidad obediente y abundante, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, dice Isaías 54:3. Ahora este es el tercer principio. Un ejemplo de obediencia a ser discípulos impulsará a nuestras generaciones a abundar en fruto para el reino de Dios. Nuestra gran tarea y propósito como cristianos es el de hacer discípulos en todas las naciones. Esa es una tarea que hasta el día de hoy ha producido una cosecha abundante, pero definitivamente no es suficiente todavía. Es aquí en donde debemos inculcar y capacitar a nuestras generaciones para producir más hijos para la familia de Dios. Un fruto abundante que permanezca para la gloria de Dios. Juan 15:16 dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nuestros hijos, ya sea físicos o espirituales, no han sido escogidos por nosotros, sino por Dios. Es importante que ellos vean en nosotras un ejemplo a seguir al buscar oportunidades para compartir con otros el mensaje de salvación. Ahora reflexiona conmigo. ¿Has enseñado a alguno de tus hijos a compartir el Evangelio con otros? ¿Te han visto a ti compartir el Evangelio con otros? Maternidad con propósito y vencedora. Tu descendencia heredará naciones. Isaías 54:3. Amadas madres, al final de la tarea
ha llegado nuestra recompensa. No hay gozo más grande para nosotras que ver a nuestros hijos desarrollarse en los adultos cristianos que los hemos educado a ser. Pero también, qué dolor más grande cuando no es así. Y aquí está este cuarto principio. Una vida con propósito eterno prepara a nuestras generaciones a ser vencedoras. Cuando sabemos claramente cuál es nuestra meta, cuando nuestro propósito en esta vida terrenal está bien establecida, entonces podemos fijar nuestros ojos en la eternidad y la victoria que tenemos en Cristo. Aprendemos a ver lo de este mundo como pasajero y entonces nos dedicamos a hacer tesoros en el cielo. Nuestro propósito es conquistar naciones para Cristo. Esto debemos enseñar y modelar a nuestros hijos, pero no va a ser fácil. Es por eso que es importante que nuestros hijos tengan siempre la mirada puesta en el galardón, porque inevitablemente, si están haciendo bien su trabajo, el sufrimiento, la persecución, la burla y el ataque llegarán. Es entonces cuando veremos el fruto de nuestro trabajo, oración y ejemplo en ellos, cuando estén firmes ante la tribulación. Es importante recordarles que como cristianos y seguidores de Jesús, no somos exentos al sufrimiento y el dolor. Jesús lo enseñó así a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se dan cuenta cómo Jesús prepara a sus hijos espirituales al dolor, pero también pone sus miradas, dirige sus miradas a la victoria? Nuestro propósito eterno es heredar las naciones, aunque el camino sea largo y difícil. Reflexionemos. ¿Cómo estás enseñando a tus hijos su propósito eterno? ¿Has enseñado a tus hijos a enfrentar el sufrimiento? Amadas hermanas, la tarea de la maternidad es un honor muy grande, pero también es una responsabilidad igualmente de grande o aún más. Me refiero, por supuesto, a ambas maternidades, la espiritual y la biológica. Ahora, repasemos juntas esos 4 principios que acabo de compartirles. Número 1. Una actitud de gozo y entusiasmo fortalece las generaciones y las contagia. Lanza gritos de alegría, entona alegres canciones. Isaías 54:1. Número 2. Un diligente y responsable trabajo de preparación para nuestros hijos resultará en una generación equipada para toda buena obra. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54:2. Número 3. Un ejemplo de obediencia a ser discípulos impulsará a nuestras generaciones a abundar en fruto para el reino de Dios. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Isaías 54:3. Número 4.
una vida con propósito eterno prepara a nuestras generaciones a ser vencedoras. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Isaías 54:3. Ahora, quisiera darles una palabra final para toda madre espiritual. Es una palabra final, pero es realmente muy importante. El proceso de crianza debe finalizar y debemos dejar ir a los hijos a cumplir su función como adultos responsables. Debemos dejarlos ir a habitar las tierras que Dios ha escogido para ellos. Así también el discipulado responsable suelta y deja ir. Jesús lo hizo así. Él dejó a sus discípulos, por supuesto los dejó en manos del Espíritu Santo y nosotras también. Esos hijos que Jesús dejó hicieron hazañas mucho más grandes que cuando estaban a su lado. El querer retener a los hijos o a retener a los discípulos se vuelve un acto egoísta y enfermizo también. Por supuesto, contraproducente. Al inicio de mi ponencia explicaba cuál es nuestro tema principal y es la suma importancia de la maternidad espiritual al obedecer el mandato de reproducirnos espiritualmente y de engendrar y criar generaciones de creyentes que estén dispuestos y preparados para conquistar naciones para la gloria de Dios, aún en medio de la adversidad. Fíjense bien, generaciones. Eso implica más de uno. Así que debemos hacer bien la tarea de reproducirnos y de criar estos hijos espirituales y biológicos para que continúen ellos la tarea de reproducirse. ¿Entiendes esta tarea? ¿Aceptas este desafío? Espero que sí. Espero que sí. Y espero que nuestro tiempo juntas te haya dado varios puntos a reflexionar. Mi oración es que te sea de beneficio al practicar una maternidad eficiente para bendecir a muchas generaciones para la gloria de Dios.